En este programa siempre vamos a tratar temas relativos a la formación humana. El día de hoy he querido tocar un tema que pareciera que es frío, que no es de mucho impacto y sin embargo van a ver cómo tiene repercusiones en la vida no solo de los adultos, pero de manera especial en los niños. Me refiero sobre el manejo y el valor del dinero que los niños hacen y conocen. Todos estamos divididos en gente o que tiene mucho dinero o poco dinero, y a lo mejor la mayoría están o estamos en un lugar intermedio. Ni tenemos mucho, pero a veces tenemos poquito más de los que carecen, a veces hasta de lo necesario. Sin embargo, independientemente de la condición económica que guardemos, todos los padres queremos enseñarles a nuestros hijos desde que están pequeños cuál es la forma correcta de manejar el dinero. Por eso, constantemente los padres de familia nos estamos cuestionando si les debemos dar dinero a los niños y, en caso afirmativo, cuánto darles y desde qué edad, y si debemos exigirles que ahorren y otras cosas por el estilo. Esta preocupación es especialmente válida en la época actual de incesante inflación e imprevisibles cambios económicos, cuando el dinero alcanza cada vez menos y los gastos son cada vez mayores. Algunos padres estamos dispuestos a darles a los hijos todo el dinero que nos pidan, mientras que otros consideran o consideramos que ellos deben ganarlo. Sin embargo, la mayoría queremos, y en eso todos, yo creo, coincidimos, enseñarles a los hijos a apreciar y manejar el dinero en forma apropiada. Hay algunos principios que pueden ayudarnos a preparar a los niños para manejar el dinero, pero es importante tener en cuenta que los niños van a aprender más de lo que hagamos, de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos respecto al dinero, que lo que les digamos de palabra. Y es de nuestras actitudes desde la más tierna edad. A veces ni percibimos que ya están siendo ellos educados, que ya están entendiendo lo que significa el dinero, cómo impacta en la familia y en la vida, y nosotros pensamos que son mentes tan tiernas que no perciben la problemática y lo que se puede y no se puede hacer con el dinero. Así que más que hablarles a nuestros hijos sobre el manejo del dinero, yo creo que hay que estar muy atentos con las actitudes que asumimos respecto a él. Y ya lo dije, es que ellos aprenden más de nuestros actos que de nuestras palabras. Y las actitudes frente al dinero, pues, se forman por razones que a veces parecen no tener nada que ver con él. Para comenzar, la mayor capacidad adquisitiva de los niños y los jóvenes ha crecido por alguna razón. No nos analizamos, pero o son muy hábiles los niños para sacarnos centavos, o nosotros nos hemos vuelto muy indulgentes, muy generosos, dándoles a la mejor más de lo que necesitan, y eso lo ha percibido muy bien la gente que está siempre buscando vender. Si se fijan en la publicidad, los niños se han convertido en el blanco preferido
en esta sociedad de consumo en que vivimos y les está transmitiendo constantemente la idea de que el dinero es el medio para obtener comodidades, lujos, diversiones, belleza, etcétera. O sea que en otras palabras, lo que les transmiten todos estos publicistas es que el dinero es sinónimo de comodidad y felicidad. Adicionalmente, pues los niños notan que los mayores, en este caso sus padres y la gente adulta, logran privilegios, por ejemplo, dando propinas. Se fijan cómo cuando un mesero los conoce, que son buenos para dar propina, cómo logran un mejor servicio y atenciones especiales. O cuando tienen buena posición económica algunas gentes, el niño está muy atento. Ay, a don fulano, como es rico, lo atienden mejor que a mi padre. Mi padre lo atienden mejor porque tiene dinero que a don fulano que no lo tiene. Entonces se fijan cómo de todas nuestras actitudes y todo lo que ellos ven están aprendiendo. Y esto los está confirmando desde muy pequeños, que el dinero también es un instrumento de poder con el que es posible comprar incluso la voluntad de las personas. Pues está por demás decir que la Escritura dice que con el dinero se compran voluntades y cuerpos y hasta almas, ¿verdad? Bueno, pues los niños perciben muy bien ese poder que da el dinero. Por otra parte, los niños también ven cómo sus padres manejan el dinero, cómo lo están gastando, para qué lo usan. Y los padres a menudo les estamos recordando: hijo, no gastes el dinero porque acuérdate que este no crece como las hojas de los árboles. Entonces, y también les solemos decir, es importante cuidar, es importante ahorrar. Bueno, pues eso les decimos de palabra, pero al mismo tiempo estamos gastando frente a ellos cantidades en artículos o eventos que para los niños no tienen importancia. Ellos son muy agudos y saben cuándo se está haciendo una inversión en algo que es útil y es necesario, a cuando se está gastando con dispendio y en cosas superfluas. Esta conducta que asumimos nosotros no es coherente con lo que sin duda les decimos a veces de palabra. Y esto lo he dicho varias veces: palabra que no va precedida del testimonio es palabra hueca. Por eso decía que los niños aprenden más de nuestras actitudes que de nuestras palabras. Estamos hablando de cómo enseñarles a los niños el manejo y el valor del dinero. Y hay que recordar que hablando del dinero, este tiene ante todo un valor simbólico. Les voy a explicar, por ejemplo, cuando llega una persona muy rica, don fulano de tal, llega a un restaurante y llega una persona común, no reconocida socialmente como gente de mucho dinero. Se desviven a veces las gentes en servir a aquel que tiene mucho dinero y a lo mejor dispensan pocas atenciones al que menos tiene, o al menos se piensa que no lo tenga. A veces se lleva a la gente chascos, debo decir. Pero fíjense lo que ocurre. Finalmente uno y otro van a pagar el precio de las cosas que van a consumir, para que vean cómo ya nuestras actitudes hacia las personas se cambian cuando detrás de ellas sentimos que hay un respaldo económico. Esto pues no es correcto, ¿verdad? Pero
es evidente que así sucede en la vida real. Pues lo mismo se puede decir que hacia nosotros mismos a veces nos sentimos en minusvalía o en plusvalía, dependiendo que tengamos más o menos que otras personas con las que convivimos. O sea, vean cómo nos impacta el dinero. Y los hijos, pues están observando todo esto. Entonces, no es de palabra que son educados ellos como en ninguna otra cosa de aspectos morales, sino por el testimonio, el ejemplo, nuestras actitudes. Hay personas, por ejemplo, que hacen mucho alarde de sus bienes y su dinero, mientras que otras raramente hablan de lo que tienen o de lo que van a adquirir. Los que alardean, bueno, pues posiblemente son amantes del poder o de los bienes que acumulan y que a veces son innecesarios. Hablando, por ejemplo, de los ricos que llegan a tener miles de millones de pesos. Pues mira, ni van a vestir, ni van a comer más, ni van a vivir más, para que vean cómo son conceptos que siempre se deben manejar con mucho tacto, si no vas a ir en pos de una carrera desenfrenada por las posesiones que no necesitas, desperdiciando auténticamente la vida. Y esto, repito, porque estamos hablando de la educación o de la actitud que debemos manejar ante el dinero para que los niños sean educados, pues hay que tener muy en cuenta cómo estamos nosotros actuando para que ellos reciban una sana formación respecto a los bienes materiales. Cuando una gente alardea y presume lo que tiene, por lo que está diciendo es que en esto reside el valor que piensa que tiene. Y por eso están siempre habidos de tener más para ser más, entre comillas. Ser más, no, nunca es nadie más que otro, son ilusiones vanas. Cuando terminamos en la tumba, vamos a un hoyo frío y ahí se queda todo el dinero que hayas acumulado. Y luego el dinero, según lo uses, te podrá hacer grande bien o grande mal. Y según la educación que hayas dado a los hijos, ser instrumento de armonía, de alegría, o también de envidias, de confrontaciones y de tristeza, una desgracia inclusive. Pues usualmente las personas que cifran su valor en lo que poseen, trabajan horas y horas para tener cada vez más. Y aunque tengan más de lo que necesitan para sus gastos, su vida sigue empecinada y centrada en producir dinero y dinero y dinero y ni siquiera lo gozan. Y estas gentes, digan lo que digan a sus hijos, con su actitud lo que les están enseñando, que lo importante en la vida es ganar dinero y hay que tener la mayor cantidad posible. De hecho, la cultura materialista actual, en la cual la posición social, el respeto y la importancia de una persona, por lo general lo determinamos por su poderío económico. Y volvemos a lo mismo. Ahí lo que le estamos enseñando a los niños, que para ser alguien en la vida hay que conseguirlo y atesorarlo. Y como luego la lucha por la vida no es fácil, miren, lo que estamos haciendo es orillarlos a que entonces lo consigan a veces
a cualquier precio. También la discriminación hacia las personas de bajos ingresos y el deseo que los hijos tengan ante todo amigos con una sólida posición económica, pues también son actitudes que les estamos transmitiendo a los padres a los niños, de que lo más importante es ser ricos. Siempre están diciendo, no, mira, ese amiguito no te conviene. Oye, es un buen amigo, es un buen jovencito, con valores, ¿verdad? Él y su familia tienen una economía a lo mejor reducida, acaso raquítica, y luego te propicia al padre, la madre, mira, júntate mejor con fulanito. Y el niño se da cuenta que entre los dos, porque un niño no es tonto, que entre los dos prospectos el que valía es el desechado, mientras que el que le están dando, pues solo es un niño rico. Y entonces ahí dice, bueno, entonces lo importante es ser rico en la vida. Ahí se pierden, vamos diciendo, todos los defectos, se disimulan o se dispensan. Qué tremendo, pues. Hay que estar muy atentos con las actitudes que asumamos respecto a los bienes materiales y cómo vivamos de cara a ellos, porque eso lo ven los hijos y son educados en esas actitudes que nos conocen. Es fundamental, pues, contrarrestar estas enseñanzas que son en buena parte las responsables de muchos de los problemas sociales actuales que estamos enfrentando. Vale la pena pensar si estas actitudes y valores no son lo que nos está llevando a que con frecuencia, fíjense nada más, sean precisamente personas de clases acomodadas, gentes con riqueza material o de clases dirigentes, las que cada vez con más frecuencia se ven comprometidas en actividades turbias, a pesar de que tienen recursos suficientes para vivir. Pues es que desde niños se movieron en un ambiente donde el dinero era manejado por sus padres y veían que tenían estos éxitos en sus relaciones públicas, veían que se les sometían a caprichos, veían que recibían caravanas y que gozaban de muchos privilegios respecto a la gente que tenía menos que ellos. Entonces esa idea se les quedó, y como las nuevas generaciones infieren que crecen donde los viejos nos quedamos, pues ya vienen refinadas en la búsqueda de los centavos. Bueno, pues a pesar de que los niños aprenden sobre el dinero de muchas fuentes, es importante planear pues algunas estrategias para enseñarlos a usarlo y valorarlo apropiadamente. Para comenzar, en lugar de decirles a los hijos cientos de veces lo difícil que es mantenerlos y que la vida es muy costosa, es importante hablarles en su debido momento acerca de la realidad económica de la familia. Una familia de clase media, pues debe sentirse orgulloso el padre, la madre, de los esfuerzos que hacen para ir logrando y adquiriendo esas cosas que tan orgullosos nos hacen sentir, que ya se compró una televisión, que ya ahora un refrigerador, y cuando se les está explicando a los niños cómo se maneja el presupuesto, con qué contamos, y les enseñamos a calcular el precio de las cosas y hacerles entender lo afortunados que somos al tener oportunidades que muchos de nuestros semejantes nunca tendrán.
O sea, siempre hay quien tiene más, pero hay quien tiene menos. Y decirles, pues estos son dones que Dios nos da y somos afortunados por tenerlos. Esta es una enseñanza que nunca se le olvida al niño, que hay que esforzarse para lograr las cosas y que no hay que estar envidiando al que tiene, sino sentirnos alegres con los logros que vamos teniendo a base de nuestro esfuerzo. Y si bien la idea es de que nos superemos siempre, que no sea solo en el área económica, sino en forma integral, y cuando existe este balance, vas a ver cómo hay un crecimiento y un desarrollo sano del que niños y padres nos sentimos todos en armonía y orgullosos. Pues es evidente por lo que hemos estado viendo que desde pequeños hay que ayudarles a entender que el dinero es solo una herramienta para adquirir bienes y servicios, al mismo tiempo que les enseñamos sobre la importancia también del ahorro y cómo gastar de manera apropiada. La mayoría, pues, de los expertos en esta materia coinciden en que para aprender a ahorrar, los niños deben primero aprender a gastar. Solo al gastarlo comprenden lo que pueden lograr con el dinero y entienden por qué es una buena idea guardar unas monedas en la alcancía para así obtener aquello que les gusta y que no podrán obtener a veces de golpe, pero con base a ese ahorro, si son disciplinados y renuncian a esas satisfacciones inmediatas, van a tener luego alegrías más profundas. De igual manera, pues el concepto del ahorro hay que introducirlo en los niños, mostrándoles cómo nosotros mismos, los padres, ahorramos poco a poco hasta reunir lo que necesitamos para la casa, para nosotros mismos. Y también comentarles que se está guardando una determinada cantidad mensual o semanal para cambiar el auto o ir de vacaciones o comprarnos algunas cosas que nos agradan. Entonces hay que siempre estarse renunciando a cosas superfluas e innecesarias para luego lograr, mediante el ahorro, el comprar cosas que sí nos son útiles. Claro que esto es difícil de comprender, sobre todo para los niños menores de 7 años, porque pues para ellos solo existe esa gratificación del momento. Ellos no entienden qué significa ahorrar o no ahorrar y por qué sacrificarse, ¿verdad? Les gustaría darse sus gustos y de todos modos meter a la alcancía, pero es un proceso, hay que tener pues paciencia con ellos. Una forma de enseñarles a los niños a manejar el dinero, pues es darles una suma fija en forma regular, cada domingo. Unos dicen el domingo, pues hay quien les dará, no sé si quincenalmente, cuando reciben, mira hijo, tú vas a administrar, o hay quien dice que les da la mesada, pues cada caso lo maneja, ¿verdad? Pero la idea es que ellos administren ese dinerito que se les da solos y decidan qué es lo que van a comprar. Pues a partir, por ejemplo, de los 7, 8 años de edad, cuando ya se les da forma regular su domingo y ellos lo empiezan a manejar y administrar, empiezan a aprender a manejar esos fondos y a controlar sus gastos, sobre todo si les enseñas lo importante del ahorro, lo importante de esta disciplina y los beneficios que se obtienen
de esta manera. Cuando un niño sabe que debe comprar sus antojos con su dinero, se cuida de no adquirir más de lo que realmente necesita. Hay que ser firme en lo que se les da, porque si les das eso y se lo gastan y luego te piden más y se los vuelves a dar, pues nunca les vas a formar una disciplina sana. Si un niño aprende a manejar pequeñas cantidades de dinero desde temprano, posiblemente cometerá menos errores costosos cuando tenga que manejar sumas más grandes en el futuro. O sea, un niño se vuelve un buen administrador desde pequeño. Los niños también deben entender claramente cuál es el propósito de darles ese domingo o esa quincena o esa mesada, según sea el estilo y la posibilidad de cada quien. Y cuáles son los gastos por los que ellos deben responder. Por ejemplo, a veces hay quien dice, mira, esto es para que te compres tus golosinas o para que de ahí vayas reponiendo los útiles escolares que se te pierdan o se dañen o se te terminen. Y claro, pues no es lo mismo lo que se le dé a un niño de esa edad a lo que se le dé ya a un adolescente que tiene necesidad a veces de salir con sus amigos y comprarse algún refresco, algún pastelito, no sé, o sea, convivir según sea cada caso y cada economía. A veces hasta hay que contemplar, pues que hay onomásticos cumpleaños entre sus amiguitos y a lo mejor que tenga posibilidad de llevar un regalo simbólico, pero que sienta que él puede administrar esa economía. Debe ser pues lo que se les dé según cada caso muy estudiado, ¿verdad? Desde luego con base a los ingresos familiares, pues si no se tiene, de dónde vas a dar, ¿verdad? Pero siempre hacer el esfuerzo de meterlos en esa disciplina, en esa cultura del manejo y del ahorro, para que pues ellos vayan dándose cuenta de lo que cuestan las cosas y lo importante que es administrar juiciosamente los dineros que ellos pueden manejar con libertad. Ahí pues respecto a lo que se le dé según la economía de cada familia, sin duda, y también la edad de los hijos. Ya decía hace un momento, no es lo mismo darle a un niño de 8 años que lo que le vas a dar a uno que ya tenga 15, 16 años. Ahora, si lo que se les da es excesivo, pues nunca se les va a enseñar a medirse en lo que gastan, porque siempre les va a alcanzar para todo. Al mismo tiempo, si es muy poco, puede llevarlos a volverse excesivamente preocupados por el dinero, porque no les alcanza para nada. O sea que pues dentro de lo posible es apoyarlos a darles para que esa no sea una preocupación dentro de lo posible. Los tiempos tan difíciles y el que ellos entiendan qué tiempos vivimos también es enseñanza. Pero lo que se les debe de ser, pues, se recomienda que sea una cantidad fija y no debemos aumentarla simplemente porque el niño se queje de que la semana pasada no le alcanzó y que tiene que salir con sus compañeritos. Solo cuando el niño experimenta las consecuencias de no guardar suficiente para sus gastos, es cuando aprende a administrar sus dineros en forma más responsable. A los niños pequeños a quien no es posible fijarles una suma semanal para sus gastos, se les puede ir enseñando a manejar el dinero, dándoles ciertas cantidades en determinados momentos y permitiéndoles gastarlas a su antojo.
Cuando, por ejemplo, van con su madre a la tienda y quieren que se les compre todo, le dices, mira, hijo, mejor te voy a dar tu domingo y tú sabrás lo que compras. Y así ellos ya saben que con ese dinerito tienen nada más que seleccionar lo que les alcance. Así va a aprender el niño a gastar el dinero dentro de ciertos límites. Y va a comprender que el dinero solo alcanza para determinadas cosas, lo que ya es una enseñanza. Entonces lo que se les dé, ya sea semanal o quincenal o mensual, ni ninguna otra suma de dinero debe ser utilizada también como arma para controlar el comportamiento de los hijos. Esto es muy importante, se convertiría en un chantaje de hacerlo. Las enseñanzas sobre el uso apropiado del dinero se distorsionan cuando se utiliza para recompensar o castigar una conducta apropiada o inapropiada del niño. En primer lugar, pues el dinero casi nunca tiene que ver con la conducta inapropiada. Si el menor olvida arreglar, por ejemplo, su habitación y eso se le ha dado como encomienda, pues le va a afectar más no poder salir o no ver la televisión hasta que lo haya hecho, que reducirle el dinero que se le da por el olvido de no haber realizado su tarea. En segundo lugar, estas que son auténticas multas, lo que hacen, le ofrecen al niño una salida fácil para pagar la sanción sin modificar la conducta. Pues total, quítame dinero y ya no arreglo nada. Y esto lo vuelve volviendo indisciplinado. En general, las suspensiones del dinero que se les da para que ellos mismos lo gasten a consecuencia de un mal comportamiento, les dan demasiada importancia al dinero. Solo se debe descontar dinero de su domingo, de su quincena o de su mes, cuando la mala conducta ha causado algún daño que debe reponerse con dinero. Por ejemplo, por andar jugando dentro de la casa, romper un cristal, un vidrio de la casa, de la ventana, bueno, pues ahí sí, de tu dinerito vas a pagar eso, ¿verdad? Porque ya se te había dicho que no lo hicieras, y eso como cuesta, y no es justo que tu papá, tu mamá lo repongan por tu indolencia, tu vagancia. Bueno, pues a ti te va a costar. Y ahí se va haciendo responsable también de las cosas que con dinero se adquieren y que cuando son responsabilidad de que él cause un daño, pues le van a costar. Ese es un aprendizaje también. No se debe pues utilizar el dinero que se les da como forma de pago por trabajos domésticos que los hijos deben hacer como parte de su colaboración con la familia. Anda, el hijo, barre y te voy a dar. A pesar de que los niños deben aprender que hay una relación directa entre trabajo y dinero, los padres no son propiamente patrones de los hijos, y al pagarles por contribuir con tareas que se necesitan en el hogar o descontarles por lo que no hacen, se distorsiona el concepto de la participación que cada uno tiene que hacer en la familia. Como miembros del hogar, los niños deben participar en los quehaceres de la casa sin recibir ningún pago por ello. Así como a los padres no se les paga, por ejemplo, por ir al mercado, por llevar la ropa a la lavandería o lavarla, a los hijos tampoco se les debe pagar por poner pues las cosas sobre la mesa o arreglar sus habitaciones. Sin embargo, sí se puede ofrecer un pago a los hijos por trabajos especiales para los que yo de todos modos tendría que gastar dando a una persona, por ejemplo, a que me lavara el automóvil. Oye, hijo, pues a mí me cobran eso. Si quieres ganarte una lanita adicional,
pues lávame el carro, nomás me lo lavas bien, porque yo le exijo a don fulano cuando viene que me lo deje bien lavado. ¿Cómo ves? Pues ahí hay una lanita adicional, pero repito, los quehaceres a que normalmente toda la familia participa, esos no hay que pagarlos, si no se les quita la generosidad de participar y la alegría de darse a su familia. Y yo agradezco que se hayan tomado la molestia de sintonizarnos y vean la importancia que tiene el enseñarles a los niños el manejo y el valor del dinero y cuántas consecuencias surgen de ahí. Pues que tengan buena tarde y gracias por sintonizarnos.